están? Sean todos bienvenidos. Qué bueno que están aquí en esta noche fresca, cálida, una tarde muy cálida, ¿verdad? Bueno, reciban una cálida bienvenida el día de hoy. Que dices, no, ya no más calor, ya con esto hay. No, Dios los bendiga mucho. Qué bueno que tenemos climas, ¿verdad? Y tenemos ambientes. Gracias al Señor. Ok, pues vamos entrando en materia. Sean todos bienvenidos. Vamos entrando en materia y hoy quiero hablarles de algo muy interesante. Hoy vamos a hablar de la esperanza, ¿sale? La esperanza viva, no la señora Esperanza, o sea, la esperanza viva. Y para esto vamos a ir al libro de Pedro. Pedro tiene 2 libros. Pedro y Pablo eran hermanos en el Señor. Vamos a ir al libro de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 1. Y antes de empezar a leer, quiero que veamos, ustedes recordarán cómo era Pedro, ¿verdad? Pedro era una persona, algo radical, si se le puede llamar así, ¿verdad? Pedro era una persona muy excéntrica. Pedro era raro, pero es un personaje que vale la pena estudiar. Ahorita vamos a leer algo acerca de él, pero vale la pena leer los libros de Pedro y vale la pena ver su carácter, cómo era Pedro. Miren, si nosotros observamos la vida de Pedro así más cerca, nosotros vamos a dar cuenta que el Señor realmente transformó su carácter. O sea, realmente hubo una transformación en él. Y simplemente cuando nosotros vemos a Pedro cuando conoció al Señor, cuando tuvo su primer encuentro, lo vemos en Lucas 5. ¿Se acuerdan ese episodio bíblico donde se le conoce como la pesca milagrosa? Bueno, Pedro y por ahí dice que estaban pescando, ¿verdad? Salieron a pescar y habían trabajado toda la noche, habían intentado pescar toda la noche y esa noche no pescaron nada. Y en la mañana se les presenta el Señor por ahí, él caminando por la playa, el Señor así bien fresco, y dice que él estaba como predicando ahí, el Señor estaba predicando ahí en la playa, y dice que cuando terminó de predicar, les dijo, ¿saben qué? Vamos a pescar. Y dicen, Señor, pues tú vienes fresquecito, pero nosotros ya trabajamos toda la noche, intentamos toda la noche. Bueno, finalmente el Señor los invita, los exhorta y sabe que vamos a pescar otra vez, inténtenlo otra vez. Y así es como conoce al Señor, así es como Pedro, renuente, que no quería ir a pescar, finalmente se da cuenta que él era el Mesías. Y les dice que dejen todo atrás porque los iba a hacer pescadores de hombres. ¿Sí recuerdan esos episodios, verdad? Bueno, hay otro episodio también muy conocido por todos ustedes, donde a Pedro le falla la fe cuando le dice que quiere caminar sobre las aguas, ¿verdad? Que sale de la barca y vemos que se hunde Pedro, ¿verdad? Le falla la fe por ahí. Y hay otro episodio donde es la última cena, está con el Señor Jesucristo en la última cena, y el Señor les está profetizando lo que iba a pasar. El Hijo de Dios les dice, ¿saben qué? Va a pasar esto, ustedes van a ser dispersados, y tú, Pedro, me vas a negar. Y Pedro que dice, no, yo no, Señor, yo nunca te negaré. Entonces, ¿y qué pasó después? Lo negó y cantó el gallo, ¿verdad? La historia del gallo. Y a muchos se les duerme el gallo. Pero aquí cantó el gallo. Bueno, entonces vemos a Pedro
Después de eso lo vemos escondiéndose y negando al Señor. Pero en este libro, y inclusive lo que compartimos el sábado, así que hablamos un poco acerca de Pedro, vemos a Pedro en el libro de los Hechos, una persona completamente transformada, que toma la palabra ahí y empieza a explicarles. En el libro de los Hechos 2, había ahí como 3,000 personas, y dice que él hablaba con denuedo la escritura, con valor, y todos estaban sorprendidos, pero realmente fue porque hubo una transformación por medio del poder del Espíritu Santo que vino sobre él con poder y con milagros, ¿sale? Ok, entonces en ese contexto vamos viendo algo de Pedro que dice Pedro 1, primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice, de Pedro, un emisario de Yeshua HaMashiach, o de Jesucristo. ¿A quién va dirigido? Dice, al pueblo escogido del Señor, que vive expatriado en Galut, en Ponto, en Galacia, Capadocia, provincia de Asia y Bitinia, escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim, el Padre, y separados por el Espíritu, por obedecer al Mesías y rociados con su sangre. Misericordia y shalom sean de ustedes en medida completa. Alabado sea Yahvé, Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien según su gran misericordia ha hecho que por medio de su resurrección de entre los muertos y de Yeshua el Mesías nos haya renacido una esperanza viviente, a una herencia que no se puede corromper, contaminar o desvanecer, guardada con seguridad en el cielo. Mientras tanto, por medio de la fe o la confianza, están siendo protegidos por el poder de salvación del Señor, listo para ser revelado en el último tiempo. Alégrense en esto, porque por un poco de tiempo tengan que sufrir aflicción por algunas pruebas. Hasta el oro es probado por el fuego para comprobar su pureza. El propósito de estas pruebas es para que la autenticidad de la confianza de ustedes, que por mucho es más preciada que el perecedero oro, sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado el Mesías. Sin haberlo visto, ustedes le aman. Sin verlo ahora, pero confiando en él, continúan llenos de alegría y es tan glorioso, mas no hay palabras para describirlo. Y están recibiendo lo que es la meta de la confianza de ustedes, a saber, su salvación. Los profetas que profetizaron de este don de salvación destinados a ustedes, examinaron y diligentemente indagaron acerca de esto. Ellos estaban tratando de averiguar el tiempo y las circunstancias a lo que se refería el espíritu del Mesías estando en ellos, en cuanto a la predicación de los sufrimientos del Mesías y las cosas gloriosas que le seguían. Verso 12, fue revelado a ellos cuando hablaron acerca de estas cosas, que su servicio no era para su propio beneficio, sino para el de ustedes. Y estas mismas cosas han sido proclamadas a ustedes por los que les comunicaron las buenas noticias por medio del Espíritu Santo, mandado del cielo. Hasta los ángeles añoran ver estas cosas. Hasta ahí. Bueno, lo que vemos nosotros aquí es una serie de cosas muy, muy interesantes. Ahorita vamos a ir a desglosar algunas de ellas. Y si nosotros analizamos este texto, nosotros vemos cierta expectativa que tiene el Señor con relación a una realidad, ¿sale? A una realidad nuestra. Si ustedes se fijan, el Señor tiene una expectativa de nosotros muy alta, muy alta. ¿Sí o no? Imagínense, Juan 11:25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú dices, ¿cómo es posible que yo muera, pero realmente tenga vida? O sea, vean la expectativa del Señor. O el que dice, el otro versículo,
que dice, el que cree en mí, mayores cosas hará. O sea, vean la expectativa. La expectativa del Señor es muy alta, pero ¿qué es lo que nos sucede? De repente nosotros nos miramos en un espejo diferente. O sea, nosotros nos miramos con un espejo que se le llama la baja autoestima. Y nuestra baja autoestima, o esa estima que nosotros tenemos por nosotros mismos, está determinada por lo que las otras personas piensen de nosotros. Es decir, nosotros nos medimos de acuerdo a lo que alguien dice acerca de mí, lo que una persona piensa acerca de mí, y nosotros creemos eso. Y eso viene marcado desde la niñez. Muchas veces los culpables de que una persona tenga baja autoestima pueden ser los papás. ¿Por qué? Porque lo insultan, lo agreden y le dicen, le lanzan palabras de desaprobación. Eres un tonto, tú no puedes. Yo sabía, saliste igual que tu padre. O sea, entonces el niño crece con eso y se desarrolla, pero no se desarrolla como debe de ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene una baja autoestima, entonces nos miramos en el espejo, en un espejo, hagan de cuenta que si nos miráramos en un espejo que está quebrado, entonces no es una imagen real de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque está distorsionada por todo eso que está estrellado, el cristal. Imagínense un cristal estrellado y no vemos una imagen real, una imagen nítida. Entonces, esa es la imagen con la cual nosotros nos vemos si nosotros creemos lo que las demás personas piensen de nosotros. Pero fíjense en qué interesante, cuando de veras el Padre, la Escritura, lo que dice que su palabra es la verdad, dice por ahí en Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces quiere decir que lo que nosotros estamos leyendo, aprendiendo, estudiando, orando, es la Escritura. ¿Y por qué no le creemos? Cuando esa es la verdad. Entonces por eso, como el Señor es la verdad, Él nos mira con otros ojos. Él nos mira con ojos de aprobación por medio de la gracia, por medio de lo que hizo el Señor Jesucristo a favor nuestro, no por lo que nosotros hemos hecho por nosotros mismos. Entonces, aquí ocurren cosas interesantes. Muchas veces suele suceder, yo creo que a todos nos ha pasado, o todos hemos visto o conocido a alguien que de repente dice, no, este ya tocó fondo, ¿verdad? Que dice, no, este ya tocó fondo en alguna situación, por ejemplo, puede ser económicamente, puede ser emocionalmente, puede ser algún alcohólico también. Cuando un alcohólico toca fondo y dice, ya hasta aquí, no más, ni una gota más. O el drogadicto también, ¿verdad? Entonces, hay personas que han tocado fondo y de ahí se levantan del polvo y resurgen. Entonces, esas personas, muchas de ellas, inclusive si ustedes ven la historia de las personas, de cualquier, ustedes analícenlo, pero hay personas, inclusive personas que han destacado a nivel global, lo podemos ver en los libros de historia. Generalmente esas personas estaban en el fondo, y de ahí se levantaron. Los grandes reformadores, los grandes pensadores, los filósofos, los inventores, o sea, fueron personas que nadie daba un peso por ellos, pero llegaron a tener mucho peso. Bueno, eso es porque ellos tocaron ese fondo y descubrieron algo, descubrieron una expectativa. Ellos llegaron a tener una expectativa mayor que ellos mismos, pero ellos se miraban con esa expectativa. Entonces, esa expectativa nosotros podemos verla en los versículos que acabamos de leer. Y miren lo que dice aquí
en la expectativa acerca de la esperanza de realizar o de conseguir algo. Bueno, de hecho esa es la expectativa, es la esperanza de realizar o conseguir algo. Esa es la expectativa. Hay otra definición de expectativa, dice que es la posibilidad razonable de que algo suceda. Esa es una expectativa. La pregunta es, ¿qué expectativas tienes de ti mismo? ¿Sabían que hay una ley espiritual que es la expectativa? Es una ley espiritual. Por ahí hay una persona que decía, creo que cosas maravillosas van a ocurrirme el día de hoy. Entonces él tenía esa expectativa y él se levantaba y decía, hoy me esperan cosas nuevas y maravillosas el día de hoy. Este es el día que el Señor creó. Regocíjate y sé feliz en él. Eso viene en un salmo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa expectativa de la vida, esa expectativa de ese día, adivina qué, te van a ocurrir cosas grandes y maravillosas porque esa es tu expectativa. Entonces, por eso dice en los versículos que leímos, que dice que nosotros tenemos, dice, por medio de la fe o la confianza, tenemos una esperanza. ¿Sale? Entonces, esa esperanza es la expectativa. Por eso les decía la definición de expectativa, dice que es la esperanza de realizar o conseguir algo. Entonces, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos a través de otro lente. Hay que ponernos los lentes con los que nos ve el Señor. Bueno, si es que usa lentes, porque no creo, ¿verdad? Pero hay que vernos con la óptica con la que nos ve el Señor. Dice que nosotros hemos sido elegidos. Dice aquí en los versículos que leímos que hemos sido elegidos. ¿Sabían ustedes? Bueno, sí lo sabían, pero se lo recuerdo, que nosotros no nos escogimos a nosotros mismos para ser hijos de Dios. Dice la Escritura que Él nos eligió primero. Y por ahí dice un versículo que de lo vil y lo menospreciado usó el Señor. Entonces tenemos que darle gracias y darle la gloria a Él, porque gracias a esa expectativa que tuvo de nosotros, fuimos elegidos, no por nuestros propios méritos, ni por nuestra propia expectativa, sino porque Él nos eligió y somos predestinados, elegidos por Dios desde la eternidad para lograr la gloria. Amén. Entonces, esa elección no fue por parte de nosotros, fue por parte de Él, porque Él así, en su soberanía, en su misericordia y en su gracia, fuimos predestinados desde la eternidad. Qué interesante, ¿verdad? La pregunta es por qué a veces nos sentimos o por qué nos menospreciamos y nos sentimos como que no tenemos valor. No, pues yo no valgo, no valgo nada. Y otros por ahí decían, no, la vida no vale nada. Entonces, ahora otra cosa, dice, pero fíjense, dice que somos elegidos, que somos predestinados para obedecer. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre. Por su grande misericordia nos hizo renacer. Fíjense qué interesante. Nosotros, dice el Señor, que fuimos rociados con su sangre. ¿Les hace sentido esto? Dice que nosotros, dice que viene por ahí la palabra renacer. Dice que fuimos rociados con su sangre. En el verso 2 dice, y rociados con su sangre, misericordia y paz sean de ustedes en medida completa. Dice que en el verso 3, dice, ha hecho por medio de la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo, nos haya renacido
a una esperanza viviente. ¿Saben qué es renacer? Si nosotros buscamos la palabra renacer, significa volver a nacer o nacer de nuevo. Por eso, cuando el Señor Yeshua se enfrenta con Nicodemo, ¿verdad? En Juan 3, ¿qué le dice? Tienes que nacer de nuevo. Y aquí ya está hablando Pedro, dice que nos ha hecho renacer, o sea, nacer de nuevo. ¿Se fijan cómo la sincronización de la Escritura habla? Por un lado está hablándole a una persona letrada acerca de que tiene que nacer de nuevo, y aquí ya está hablando con una persona iletrada, o bueno, está hablando una persona iletrada acerca de una esperanza que nosotros tenemos, de una esperanza, y dice que nos hizo renacer, que nos hizo volver a nacer a una esperanza viviente. Pero esto, ¿por qué sucedió? Por la resurrección del Señor Yeshua de entre los muertos. Ahora viene algo interesante. Dice, para una herencia incorruptible. ¿A quién le gustan las herencias? ¿Quién ha recibido una herencia en vida? Qué padre, ¿verdad? Que recibas, o sea, órale, ahí está una herencia. Pero fíjense, esa herencia que nosotros, porque es muy común, por lo menos aquí en México, que cuando alguien recibe una herencia y hay muchos hijos, o aunque sean pocos, pero son pocos, pero se pelean y se odian a muerte y se quieren hasta matar entre los hermanos por las herencias, ¿verdad? Y realmente son cosas materiales, pero aquí el Señor nos da una herencia que es incorruptible. Quiere decir que no se puede pervertir esta herencia. O sea, es algo que ya la tenemos, pero que no nos hemos dado cuenta. Una herencia. Por eso le digo que es interesante leer los libros de Pedro, porque más adelante habla de eso. No vamos a alcanzar a leerlo, pero vamos a continuar estudiando este libro para que ustedes se den cuenta acerca de esta herencia que no la hemos cobrado porque no nos hemos dado cuenta que somos herederos. O más bien dicho, dice que somos coherederos en el Mesías. O sea, hagan de cuenta como el Señor Jesucristo es nuestro hermano, entonces somos herederos también, igual como Él, por eso somos coherederos, ¿sale? Entonces, esta herencia no se puede pervertir, dice que también es incontaminada, o sea, no puede ser manchada, dice la Escritura. O sea, nadie te la puede tocar, no puede llegar alguien más y decir, no, espérate, esto es mío también. No, él ya tiene su parte y es más, no se la va a acabar. Por eso no pelea, porque también como es una buena porción de esa herencia, para todos hay. Tú dices, pues no la veo y la necesito. Yo creo que todos, pero de eso se trata, vamos a descubrir muchas cosas aquí. Y luego dice que es inmarcesible, por ahí en su escritura viene esa palabra, ¿verdad? La palabra inmarcesible. ¿Qué significa esa palabra? Significa que no se acaba ni se deteriora. Por eso el Señor Yeshua cuando dice, hagan tesoros en los cielos donde el óxido no los corroe, ni se pudre. Bueno, esta es el tesoro, dice que no se acaba y no se deteriora. O sea, imagínate tener una herencia que nunca te la acabes. Ahora sí, como dicen, hombre, no te la vas a acabar. Literal. El Señor nos dice literalmente así, no te la vas a acabar. Es inmarcesible, inacabable. ¿Saben por qué? Porque es hecha por el Creador y el Creador es infinito. Por eso esa herencia es eterna. Y hay veces que andamos aquí batallándole a la vida, sufriendo y penando en este valle de lágrimas. No, ¿verdad? Fui muy drástico.
bueno, esta herencia está reservada para ti, nadie puede tocar, nadie te puede quitar, nadie te puede robar, contaminar o deteriorar. Y dice que está guardada con seguridad en el cielo, está resguardada. Hay ángeles ahí escoltando tu herencia, nadie te la puede quitar. El verso 5 dice, mientras tanto, por medio de la fe, están siendo protegidos por el poder de salvación del Señor, listo para ser revelado en el último tiempo. ¿De qué está hablando? Bien, está hablando de coberturas, porque dice, están siendo protegidos por el poder de salvación del Mesías. Verso 5, listo para ser revelado en el último tiempo. ¿Saben por qué? Porque el Señor tiene un propósito para ti. El Señor tiene un propósito de tu vida. Entonces, por medio de la fe, por lo que tú creíste en Él, tú tienes una protección, una cobertura del poder del Señor que te guarda, que te cuida. De repente ocurren cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, pero ocurren cosas y tú dices, híjoles, no sé cómo me salvé de esta. O no sé cómo el Señor me rescató, pasó esto, y de repente y te sorprendes y tú dices, esto fue un milagro. Por ejemplo, miren, cuando estuvo lo de la pandemia, no sé si se acuerdan, hace como 3 años, ¿verdad? 4. Yo la verdad estaba bien emocionado en ese tiempo porque había un temor que se cernía por todos lados, todo el mundo no quería salir. Se ponían mascarillas, guantes, no, salían a la calle, parecían astronautas, me tocó ver, y por ahí un amigo me habla y me dice, oye, ¿puedes venir a orar por una persona, por la hermana de una amiga? Dice, no quiere ir al hospital y la tienen aquí con oxígeno, pero está muy débil y el oxígeno está muy abajo del nivel. Le dije, estaría bueno y vamos a orar, vamos a echarle ganas. Y pasó algo bien interesante, y cuando yo llegué, hagan de cuenta que yo llegué así, y ellos traían cubrebocas, guantes, traían hasta un guante en la cabeza que parecía como una cresta y así, ¿no? Y le dije, ¿saben qué? Pues si quieren, me dice, oye, ¿tu protección? Le digo, no, pues el Señor, Él es mi fortaleza. Y dice que sus ángeles va a mandar a que me cuiden, entonces no hay nada que temer. Pues total, llegué a la casa, le dije, si quieren venir aquí a orar o como ustedes quieran, no, dice, vamos a ir a salir a comprar unas cosas. Y yo empecé a orar y la señora tenía su tanque de oxígeno y traía un oxímetro en el dedo. Y no recuerdo, pero estaba abajo de 70, algo así. Y yo empecé a orar, empecé a hacer una administración ahí también de liberación, porque había mucho temor ahí. Y de repente el oxímetro, sí, empezó a subir. Yo veía que empezaba a subir de 2 en 2, 2 y 2, 2, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Y llegó como a 86 más o menos. Dije, la verdad, les soy sincero, hasta yo me asombré. Yo dije, qué interesante. Y cuando ellos llegaron andaba en 86 y ya andaba subiendo al 88, estaba oscilando entre esos dos. Y llegan y ven el oxímetro y dicen, oye, ¿cómo le hiciste? Y yo, pues no, yo no hice nada, realmente me puse a orar. Dice, es que tenía no sé cuántos días que no subía, y dice, y de ser así, pues ya había que llevarla a intubar, una cosa así, ¿no? Y se me hizo a mí algo tan interesante, le dije, ¿sabes qué? Pues es el poder de Dios, no hay otra explicación. Y la cobertura divina, por eso dice aquí, están siendo protegidos por el poder de salvación del Señor. Entonces yo así llegué a ese lugar y le dije, me dijo la hermana de ella, me dice, es que el doctor dijo que ya subiendo de 80, ya la libró. Y yo, órale, qué buena onda. Entonces, ahí esa experiencia realmente vemos cómo la palabra del Señor se cumple, pero dice por medio de la fe. Entonces, si ustedes no traen fe, pónganse guantes, caretas y crestas, ¿cierto? Pero bueno, así funciona.
Entonces, esa es la autoridad que nos da el Señor. Dice el verso 6, alégrense en esto. Dice, alégrense, aunque por un poco de tiempo tengan que sufrir aflicción por varias pruebas. Miren, o sea, pareciera fácil, ¿verdad? Que dice, no, pues sí, ya, esperanza, la esperanza que en gloria que tenemos, la salvación, somos elegidos por su misericordia, somos personas nuevas, ya renacimos, hay una esperanza viviente, todo, y tenemos la herencia, ¿verdad? Que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, pero dicen, pero ¿sabes qué? Dice, alégrense en esto, dice, aunque por un tiempo tengan que sufrir aflicción por varias pruebas. Y dices, híjole, todo iba bien hasta ahí, ¿verdad? Pero llegan las pruebas. Pero dice que tenemos que pasar por esas pruebas, por esa aflicción. Hasta el mismo Señor lo dijo. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero dice, pero tranquilos, confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, sí va a haber aflicción, sí va a haber pruebas, pero el Señor ha vencido. Dice, hasta el oro es probado por el fuego para comprobar su pureza. ¿Qué quiere decir esto? Miren, está hablando acerca de pruebas y aflicciones. Es tribulación. O sea, esa es la palabra ideal, la tribulación. La palabra tribulación significa apretar o presionar. ¿Sale? Eso es la tribulación. La gran tribulación es como el gran apriete, la gran presión. Pero dice que vamos a ser probados. Es una realidad. ¿Saben para qué? Dice que como el oro para comprobar su pureza, dice, el propósito de estas pruebas es para que la autenticidad de la fe de ustedes, que por mucho es más preciada que el perecedero oro. O sea, quiere decir que la fe que tenemos tiene que ser más fuerte o más valiosa que el mismo oro, por la fe. O sea, la fe realmente es la que tiene que salir a relucir. Dice, sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado el Mesías. Entonces quiere decir que, bueno, ya tenemos una herencia, tenemos una esperanza viviente, pero vienen pruebas. Tenemos que superar las pruebas por medio de la fe. Y sin fe es imposible. Miren, voy a terminar con este versículo en Lucas 22:31. El libro de Lucas 22:31, les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Estuve leyendo de la versión israelita, pero me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, Simeón, Simeón, escucha, Hasatán demandó tenerlos a ustedes para sí mismo, para zarandearlos como a trigo. Imagínense eso. Dice, Hasatán o Satanás demandó tenerlos a ustedes para sí mismo, para zarandearlos como trigo. ¿Sí saben cómo se zarandea el trigo? Ya ven que es como un trinche, ¿verdad? Sí, no sé cómo se llama. Como un tridente, ¿verdad? Porque tiene tres. Lo agarran y lo avientan para arriba, ¿verdad? Para que el aire limpie la basura del trigo. Pero a eso se le llama zarandear. Pero dice Satanás ha demandado tenerlos a ustedes para sí mismo. Dice tenerlos a ustedes, no dice a él, nada más a él. No le dice nada más a Pedro. Dice, Satanás demandó tenerlos a ustedes, no le dice a él, demandó tenerte a ti. No, era parejo. El enemigo agarra parejo. Dice, pero, ¿y qué dice Pedro? Pero de seguro tú me vas a defender y me vas a proteger. Y el Señor le dice, no, Pedro, no. Dice, pero he orado por ti para que tu fe no falle. Vean, o sea, realmente va a venir aflicción o hay aflicción en tu vida en este momento,
Probablemente sientas que te está zarandeando el enemigo, pero adivinen qué, el intercesor número uno de nosotros, el Señor, dice, pero he orado por ti. El Señor intercede, hermanos. El Señor ora por nosotros delante del Padre. Dice que intercede de día y de noche. Dice, he orado por ti, Simeón, para que tu confianza o tu fe no falle. Y tú, una vez que te hayas vuelto en arrepentimiento, fortalece a tus hermanos. Esto le dice a Pedro antes de que él sea crucificado. Es decir, vamos a pasar por diversas pruebas, pero esa misma cobertura de la que está hablando Pedro, del verso 5 que leímos, ese poder de salvación por medio de la fe, es este mismo poder, es la misma fe que el Señor está orando por nosotros, por cada uno de nosotros. El Señor está intercediendo para que nuestra fe no falle. Amén. Por ahí Lucas 21-28 dice, cuando estén, porque va a venir el tiempo, está hablando de la tribulación, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos o levanten la cabeza, porque su redención está cerca. ¿Qué quiere decir? Que seamos dignos, merecederos de recibir al Señor. Amén.